chicos, lo que tiene este hueso son articulaciones, porque es como un etmoides, pero del viscerocráneo. Tiene esta estructura de aquí. Un nombre es lámina horizontal. Luego tiene la estructura más grande, que su nombre es lámina vertical o perpendicular. El borde superior tiene dos estructuras más de esta lámina perpendicular. Una anterior que se llama orbitaria, que a esta le dieron más de la 1000 caras, le digo yo, porque tiene como 6 caras. La esfenoidal, que se une con el hueso esfenoidal, y en el posterior, en el extremo inferior, hay una como pirámide triangular, que por eso se le llama apófisis piramidal. Esa apófisis piramidal es la que entra en la escotadura pterygoidea, en la parte inferior. Y adelante hay una apófisis maxilar que se va a unir con la concha, con la apófisis maxilar del cornete inferior. Ya vamos a ver esto. Entonces quedó claro la distribución que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Ahora, esta lámina horizontal es súper importante. ¿Por qué? Porque es cuadrilateral. Y todo esto que ven aquí arriba es nasal. Es decir, estamos en la parte posterior de las fosas nasales. Entonces, la lámina horizontal tiene una cara superior que se llama nasal. Y la cara inferior, que no se ve, que sería la antagonista, se llama bucal o maxilar. En algunos libros también la llaman palatina, pero qué raro que se llame cara palatina de hueso palatino. Entonces por eso le pusieron bucal, bueno, maxilar. Y tiene un borde. El borde anterior tiene un pequeño surco aquí, justo aquí, donde estoy señalando, que va a ser el surco para que salga un conducto, que es el conducto palatino mayor. ¿Se borraron? ¿Y yo cómo borro? Bueno, ya nada. Conducto palatino mayor. Y este se articula con el borde posterior del maxilar, de la apófisis palatina del maxilar, o la apófisis horizontal del maxilar. Súper importante. El borde posterior normalmente está libre, ¿sí? Y forma el límite del paladar duro. El borde medial es grueso y se une con el del otro lado del otro hueso palatino y forman parte de la sutura palatina media. ¿Ok? Y el borde lateral se une con la lámina perpendicular. ¿Ok? Este de aquí, justo este de aquí. El que está unido con la lámina perpendicular. ¿Ok? A este borde medial se le conoce como cresta. Todo esto. Cresta nasal. Y esta es la que separa con hueso a la boca de la nariz. Entonces, miren, aquí ya se ve algunas cosas. En el extremo inferior y posterior de la cresta nasal, es decir, del borde medial, hay una protuberancia, que es la espina nasal posterior, límite de la fosa nasal. ¿Ok? Ahora, la lámina perpendicular sí hay que estudiarla. Vamos a estudiar esta cara medial, que también se la conoce como cara nasal. Y a la cara lateral la vamos a conocer como cara maxilar. Esta cara nasal tiene dos crestas importantes. Esta cresta que se encuentra en el 1/3 inferior
súper importante que se llama cresta de la concha o del cornete inferior, que sirve para la inserción del cornete inferior. Y arriba hay esta cresta de aquí, la cresta etmoidal, que sirve para la inserción del cornete medio del etmoides. En el borde anterior existe una apófisis maxilar. Esta apófisis maxilar sirve para la inserción de la concha inferior. ¿Ok? Ya vamos a ver el borde anterior, el borde posterior, la apófisis piramidal y todo, pero en orden. ¿Ok? Hasta ahí queda claro, ¿no es cierto? Lo estamos viendo desde la parte medial, ahora lo vamos a ver desde la parte lateral. La cara lateral o maxilar se divide en 3 segmentos. Un segmento es este de aquí. 4 segmentos, perdón. Este es el segmento horizontal. ¿Ok? El segmento sinusal, que para lo que sirve es obliterar el hiato del maxilar y formar la entrada de la fosa nasal al seno maxilar. Y están separados por una cresta, esta cresta de aquí, que estoy remarcándola. Por esta cresta se pega en el orificio del hiato del maxilar. Luego tiene esta superficie de aquí. ¿Sí vieron? Tiene un segmento anterior, igual dividido aquí por este surco. El segmento anterior, que es maxilar, que se une con el hueso maxilar, y el segmento posterior, que para lo que sirve es para formar el orificio y el canal palatino mayor. ¿Ok? Entonces este forma el surco palatino mayor, y en este espesor de este surco se encuentran unos orificios. Estos orificios son de los palatinos menores. ¿Ok? Superior al segmento posterior tenemos esta estructura de acá, que es un segmento interpterigomaxilar. Ahí ya me fui muy arriba. Este segmento interpterigomaxilar termina siendo el trasfondo de la fosa infratemporal, nada más. Y tiene otro segmento, este segmento segmento pterigoideo, gracias, forma parte de la fosa pterigoidea, ¿ok? Que va a formar con las apófisis pterigoides, ¿ok? Entonces, aquí está el esquema, miren, sinusal con su cresta, es decir, esto sella en el hiato una superficie anterior, una superficie posterior, la apófisis piramidal que ya vamos a hablar. Los orificios que les dije del palatino menor van en esta apófisis maxilar para terminar en esa zona. Segmento pterigoideo que forma parte de la fosa pterigomaxilar, y aquí ya están las otras apófisis. ¿Ok? Entonces la apófisis esfenoidal es la más sencilla, es esta de aquí, la posterior, porque tiene dos caras, una inferomedial, ¿sí?, y una superolateral. La superolateral se va a unir con el esfenoide, y la inferomedial ya igual va a mostrarles el texto resumido que hizo la IA. Forma parte de la cavidad nasal, nada más. Pero la que sí hay que estudiar, luego hacia anterior hay esta escotadura, que es la escotadura esfenopalatina, súper importante porque la escotadura es la comunicación entre estas fosas pterigomaxilar y sobre todo la infratemporal con la nariz. Entonces esta es la que nos permite que todo ingrese a la nariz. Entonces miren, esta apófisis orbitaria tiene full carillas. Tiene una carilla posterior, que es esta de aquí,
que se va a la parte posterior de la órbita y forma parte de la cavidad orbitaria. Tiene esta carilla pterigomaxilar que se une normalmente con la lámina medial de la apófisis pterigoidea. Tiene una cara esfenoidal, que si ven cómo tiene aquí un huequito, es porque a veces esta tiene senos esfenoidales y se va a unir con la parte anterior de las raíces de las pterigoides o de la cara anterior, donde tienen hemiceldillas esfenoidales. Esto es accesorio. Y hacia adelante tiene, ya bueno, en otro gráfico les digo. Entonces hasta ahí, y la apófisis piramidal, súper grande, apófisis piramidal, que tiene una superficie articular para la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides, y tiene estos trabeculados que son superficies articulares para las apófisis, la apófisis pterigoides. Y a veces tiene pequeños surcos que se van para los orificios de los conductos palatinos menores. Entonces, para que quede todo claro, hay texto resumido. Piensen que es una L, como en el gráfico de la izquierda. La base tiene que ser gruesa, ancha, y el pilar tiene más alto que grueso, porque si no, no funcionaría bien. Y están unidos con el borde lateral de la lámina horizontal con el borde inferior de la lámina perpendicular. Pregunta de examen. Punto de unión. ¿Ok? ¿Qué se ve? En la lámina horizontal una cara superior nasal, cara palatina inferior. ¿Sí? El borde medial es grueso, rugoso, cresta nasal, es una cresta nasal esta de aquí, la de arriba, que termina en una espina nasal anterior. La lateral se une con la lámina perpendicular, el anterior es biselado y el posterior es liso y cóncavo y sirve para la inserción del paladar blando. En cambio, la lámina perpendicular tiene la cresta del cornete y cresta etmoidal, súper importante. Y los segmentos que ya hablamos. ¿Ok? Eso creo que quedó claro, ¿no es cierto? ¿Esa? Es resumido. Así, esto también cuenta como esquema. Ponen los dibujos y señalan en el dibujo. Pero ojo, los esquemas son a mano, ¿no? Y de ahí, la lámina perpendicular tiene bordes. El borde inferior, que se une con la lámina, y el posterior es muy delgado, donde se une la lámina medial de la apófisis pterigoides. El borde anterior tiene la apófisis maxilar, que se une a la fisura palatina maxilar, y también lo que les hablaba del cornete. Súper importante, del borde anterior sale de una apófisis, del borde superior salen dos apófisis, y del borde posterior sale una apófisis. ¿Ok? Súper importante. El borde superior tiene las dos, la apófisis orbitaria que tiene tres carillas articulares, la palatina maxilar que se va a unir con la parte palatina de la carilla palatina del hueso maxilar, la carilla etmoidal que se une con el laberinto etmoidal y la esfenoidal que se une con el cuerpo del esfenoides en la cara anterior. Y las dos no articulares es la orbitaria y la pterigomaxilar. ¿Ok? Así, aparte también de que se une con la apófisis esfenoidal posterior, también se une con la cara inferior, con la apófisis vaginal y forma el conducto palato-vaginal. Eso me estaba olvidando. ¿Ok? Entonces, la esfenoidal se va a la... Esto sí ven que está mal señalado, no le hagan caso. Esta es la esfenoidal que se va a la pterigoides y a la cara inferior del esfenoides. Y el otro se va al maxilar, esfenoides, etmoides y cornete. Y la apófisis piramidal es inferior, posterior y lateral. Ocupa el espacio entre los extremos inferiores de la apófisis pterigoides. Presenta dos superficies rugosas laterales, que es esta y esta que hablábamos, y completa el fondo de la fosa pterigoidea. En la cara anterior, que no se ve aquí, se articula con la tuberosidad del maxilar, es decir, la tuberosidad del maxilar llega hasta acá
y la cara inferior presenta los conductos palatinos. Ok, muy claro, ¿no es cierto? Ahora, un hueso que es muy similar es la concha. Esta concha, súper sencilla, tiene una cara medial y una cara lateral. Para que yo les entienda, les voy a hacer como yo estudiaba. Esto es un cuadrado, que es el cuerpo, tiene rugosidades para la inserción de la mucosa, tiene vasos y tiene una apófisis superior anterior que va, así le llama apófisis lacrimal, y se une con el hueso lacrimal para formar conductos y forma parte de la parte interna ósea, ya de la parte interna del hiato del maxilar. Una apófisis etmoidal, que se acuerdan que había una apófisis etmoidal que podía unirse con el cordete medio, es esta apófisis etmoidal que se puede unir con el cordete medio, un extremo anterior que normalmente es libre y un extremo posterior que a veces se une también con el cordete medio. Y medialmente tienen una apófisis maxilar, súper importante porque es la principal en sellar el hiato del maxilar. O sea, la concha cierra el hiato del maxilar y la apófisis lacrimal va a formar parte del conducto nasolacrimal. Entonces es una cara medial convexa orientada hacia el tabique, lisa en su mitad superior, la cara lateral es cóncava y cierra el meato inferior. Estos son los bordes, estas son las apófisis, que la apófisis lacrimal se une con el borde inferior y completa el conducto nasolacrimal. La maxilar, que es lateral y cierra el hiato del maxilar, y la etmoidal, que es la que alcanza el extremo inferior de la apófisis urciforme. ¿Ok? Súper importante. Facilito, ¿no es cierto? Ahora sí, nos vamos al último hueso del día. El hueso más facilito, Vomer. El Vomer forma la parte inferior del tabique nasal. Entonces, solo tiene articulación en su borde inferior con hueso y en su borde superior con hueso. El borde anterior y todo esto va a estar lleno de un tabique. Entonces, lo importante de este hueso es que arriba, en la cara superior, tiene un canal superior que se forman las alas del Vomer. ¿Para qué son las alas del Vomer? ¿Para unirse con qué hueso? ¿Con cuál hueso se une? ¿Es etmoides o es esfenoides? ¿Esfenoides o etmoides, chicos? ¿Qué mesmo? Bueno, esa duda es la que siempre se tiene porque tienen que ver el gráfico, pero bueno, ya les explico. Las dos caras que tiene, como no tiene cara, ¿cómo se llama? Como no tiene, como está en la línea media, las dos caras terminan siendo laterales. Tienen este surco importante que son para la arteria nasopalatina, y tiene una escotadura que sirve para inserción del maxilar en una parte de la cresta palatina del maxilar. El borde posterior normalmente está libre, el borde anterior está normalmente unido por hueso, y ahora sí ya están seguros que es lo que se une el canal, las alas del Vomer. Como el esfenoides. Esfenoides. Las alas de Vomer. Ya, cierto. Como el pico del. Ay, este paciente.
Ok, ya. A ver, entonces hagamos. ¿Quién dice esfenoides? Alce la mano. Andy, Jocelyn. Esfenoides. Ya. Ya, perfecto, sí. ¿Y quién dice esfenoides? Gabriela votó nulo. 5-5. Era esfenoides. Punto extra. Por eso hay un conducto esfenomomental. Sí, era esfenoides. Y el borde anterior, aparte del tabique, también tiene una inserción con la lámina perpendicular. Ya les voy a mostrar. Generalmente planas solo tienen esto que les dije, muscular y para sobre todo el nervio nasopalatino y todas esas cosas. El nervio nasopalatino es súper importante porque termina en el agujero nasopalatino y forma parte de la papila incisiva. Entonces el borde superior tiene dos alas. El canal entre las alas a la cresta inferior forman el conducto vomero vaginal o vomero rostral, ¿sí? Que es lateralmente a las apófisis pterigoides. El borde anterior es oblicuo inferior y se une con la lámina perpendicular del etmoides y el tabique. Superior del etmoides, inferior al tabique. El borde posterior es libre y forma parte de las coanas y el borde inferior se articula con maxilar y palatino por la cresta nasal. ¿Ok? Para que tengan una idea, si ven, este vómer son las alas de aquí, se unen más o menos así, para formar el conducto vomero vaginal, vomero rostral. ¿Ok? La siguiente diapositiva va a haber 3 preguntas ya. Miren. Las que tienen naranja son del palatino, las que tienen azul son del caconcha y las alas del vómer son del vómer. ¿Con qué se articula cada cosa? ¿Ok? Listo, hasta ahí no les voy a dar ya todo el maxilar. Vamos a practicar un poquito. ¿Ya quieren irse? Sí. ¿Por qué están cansados? Sí.